Bienvenidos. En esta ocasión, nuestros ponentes, los consultores filosóficos Miguel y Vanessa, introducirán el taller que daremos gratuitamente la próxima semana. En esta introducción, presentarán los puntos principales de los que partirán para realizar un análisis en torno a la naturaleza del sufrimiento. Les agradecemos a nuestros ponentes por esta exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí para realizarles la invitación a que cursen nuestro taller acerca del sentido del sufrimiento. El día de hoy vamos a realizar una breve sesión introductoria al problema del sufrimiento y bueno, esta cuestión no podría ser abordada si no abordáramos previamente el problema del mal. Y esto porque el sufrimiento es una especie de mal. Bien. Bueno, con respecto a esto quisiera empezar por decir que hoy en día está muy en boga una cierta idea que se ha extendido en la cultura general y es esta en que se piensa o se concibe que el ser humano no tiene una esencia o no posee una naturaleza. Esta idea deriva en parte de la filosofía existencialista, por ejemplo en la filosofía de Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, él escribió un ensayo que se llama El existencialismo es un humanismo, y en ese escrito él afirma que en el ser humano antecede la existencia a la esencia. Esto quiere decir que el hombre viene a hacerse lo que él decide hacer. Se construye a sí mismo lo que es. También podría ser que parte de esta idea venga derivado de un cierto tipo de filosofía nominalista, empirista, en el que se concibe que solamente lo único real son los seres individuales concretos y que las naturalezas, las esencias, por ejemplo, de las cuales hablaba Platón, estos en realidad no tendrían una realidad. Parte también de esta idea tiene sus raíces en ciertas investigaciones de tipo sociológico, antropológico, en el que los científicos sociales hicieron ciertas investigaciones y se dieron cuenta que a lo largo del globo terráqueo había diferentes culturas que tenían diversas formas de comportarse, diversos modos de vida. Y se ve que varía tanto de una cultura a otra lo que se considera bien, las leyes, los tipos de relaciones humanas, las instituciones, que se ha llegado a pensar que el ser humano no tiene una esencia. A partir de esto, viene la idea de que el ser humano en realidad viene a ser un constructo social, ¿no? Y de esto, y aunado a un tipo de pensamiento demasiado liberal, a una exaltación de la libertad, una libertad mal entendida como algo que debe estar libre de coacción, entonces se ha venido a creer, como digo, que el ser humano no posee una naturaleza. Pero esto básicamente es un error, porque todo lo que existe, en la medida que existe, tiene que ser algo, ¿sí? Es decir, tal o cual cosa. Y este tal o cual cosa, es decir, lo que algo es precisamente la esencia de ese algo. Es aquello que hace ser a eso lo que es y no otra cosa. Entonces, si el ser humano no tuviera una esencia, realmente ni siquiera podríamos decir que es un ser humano. Es precisamente porque tiene una esencia, tiene una naturaleza, a saber, la humanidad, por la cual el ente que llamamos ser humano es eso y no otra cosa. Y a partir de esto, de lo que el ser humano es, vemos que esto lo determina y da la posibilidad de que sea afectado y que a la vez afecte a la realidad de una manera muy distinta de la que podrían hacerlo otros entes. Así, por ejemplo, para ilustrar un poco, el fuego no afecta de la misma manera al metal, ¿sí?, que a un ser humano. A una cierta temperatura, si nosotros acercamos el metal al fuego, le producirá ciertos efectos, pero en el humano producirá otros. De la misma manera, el ser del ser humano
es capaz de afectar, de interactuar con la realidad de una manera muy distinta a la que lo podrían hacer otros seres. Por ejemplo, el hombre puede interactuar con el medio y transformarlo, por ejemplo, puede influir en su hábitat y en su entorno. Y de una manera muy diferente a la que lo podría hacer, por ejemplo, un ave. Entonces vemos que la esencia, que es aquello que hace ser al humano lo que es, a saber, un ser humano, es a la vez lo que faculta lo que le da una cierta capacidad de incidir en la realidad y a la vez de ser afectado. Esta esencia viene a ser una determinación del acto de ser, de existir del hombre. La esencia es un modo de ser, ¿sí? Entonces, en tanto que vemos que en la realidad hay diferentes cosas, hay diferentes modos de ser, entonces hay esencias. La esencia son los modos de ser de las cosas y a la vez son también los grados en que estas cosas poseen el ser, ¿sí? Es decir, yo poseo el ser, por ejemplo, como ser humano, de un modo distinto y en un grado distinto a como lo podría poseer una piedra o un árbol, por ejemplo. Y a la vez, en tanto que la esencia es un modo, pues también está limitando el ser de esa cosa en la que incide, ¿no? En la que está determinando. Por ejemplo, yo que soy un ser humano, nosotros que somos seres humanos, bueno, estamos limitados en nuestro ser por ese modo de ser, ¿sí? Es decir, no somos el ser en infinito, sino que estamos limitados. Bueno, pues bien, pero sucede que el ser humano, en razón o por razón de esta esencia, esta esencia, esta limitación del ser, da la posibilidad a la existencia del mal, ¿sí? Dentro del mal, o sea, para entrar al problema del mal tendríamos que entrar en una consideración de tipo metafísico, es decir, de una consideración de tipo filosófico. De otra manera no podríamos resolverlo, porque la cuestión de la indagación del mal no reside en analizar específicamente un tipo de mal, sino analizar el mal en abstracción, ¿sí? Es decir, haciendo abstracción de este o tal caso particular y centrarnos específicamente en ver cuál es la esencia del mal. Pues bien, el mal se puede presentar de muchas maneras. Por ejemplo, es clásica la distinción que hacía Leibniz o la clasificación del mal que él hacía entre mal ontológico, mal físico y mal moral. Esta clasificación del todo no es del todo acertada, tiene un cierto error, en tanto que Leibniz considera que la propia limitación, es decir, la propia no plena perfección de un ser, en tanto que es un algo determinado, es ya un mal. En realidad no podemos considerar que el mal es como tal la limitación que yo les mencionaba, viene dada por la esencia de las cosas. En realidad es el fundamento del mal, pero no es como tal el mal, es decir, un ser en tanto que es limitado, finito, bueno, en esa medida, bueno, tiene la posibilidad de dar lugar al mal, pero como tal, su propia limitación no es un mal. Entonces, vemos que la cuestión del mal está unada a la cuestión del ser, ¿sí? Y precisamente es por esto por lo que debemos entrar en ciertas consideraciones filosóficas. Si nosotros queremos ver qué es el mal, bueno, tendremos que atender a qué es el ser, porque el mal no es sino la oposición al bien, ¿sí? Esto es como, estamos en el sentido común, en las intuiciones básicas. El mal no es sino la oposición al bien, y bueno, si nosotros analizamos, indagamos, bueno, ¿qué es el bien? Bueno, nos damos cuenta que el bien es precisamente aquello que tiene una razón de fin, es decir, aquel ser que en la medida en que es fin de una acción, de una tendencia, es decir, atrae algo a otro ser en tanto que lo puede perfeccionar, bueno, tiene una razón de fin. Y en tanto que lo perfecciona, lo puede perfeccionar cuando éste lo posee o cuando éste bien le comunica a su ser a aquello que tiene la tendencia hacia él, bueno, en esa medida le es un bien. Pero bueno, el bien tiene que ser, porque si no fuera, entonces no podríamos ser bien, no podría ser un bien, es decir, nada puede ser considerado
La nada no puede ser considerado un bien. Todo lo que es un bien es un ser. Y bueno, si el bien es precisamente, o más bien, si el mal es la oposición al bien, y todo bien tiene que ser un ser, bueno, precisamente el mal viene a ser como un tipo de privación de ser, pero no cualquier privación. No es la carencia por la carencia misma de ser, en lo que es el mal, sino una cierta privación de un bien que se debería de tener por naturaleza. Y es precisamente que aquí volvemos también a la esencia, porque lo que nos da la naturaleza es precisamente la esencia. La naturaleza de cada cosa es precisamente su esencia como principio de operación de sus facultades, de lo que él puede realizar, de cómo puede interactuar con otros entes. Pues bien, podríamos hablar de un mal de tipo muy básico, o un primer sentido de la noción del mal, que es la más simple, que podríamos llamar un tipo de mal cósmico. Y este mal, bueno, está referido a la cuestión de los entes físicos. En la medida en que la materia es constante en el universo, bueno, eso más o menos nos dicen ciertos principios de la física, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma, bueno, entonces hay una cantidad de materia constante en el universo, lo que significa que la generación de ciertas cosas implica la destrucción de otras, ¿sí? Es decir, necesariamente, en tanto que la materia está en constante cambio, ¿sí? Entonces está formando parte de la constitución de ciertos seres. Y en la medida en que unos se generan, bueno, se tienen que destruir otros, ¿sí? Así, por ejemplo, el nacimiento de una planta, de un ser humano, bueno, implica también la destrucción de otros seres, no precisamente de los mismos tipos de seres, pero de otros seres, que bueno, luego su materia pasa a otros ciclos de la vida cósmica. Bueno, este es un primer sentido de la noción del mal. También tenemos otra noción del mal, que es la cuestión del mal físico, ¿sí? Del dolor. Y bueno, en esta podrían entrar la consideración de los seres vivos sintientes o sensibles. Y bueno, aquí en ellos ya hay un cierto padecimiento, un cierto sufrimiento que es el dolor, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a tocar en nuestro curso la cuestión del sentido del sufrimiento, y aquí cabe hacer una aclaración, porque si bien el sufrimiento o sufrir significa padecer, nosotros queremos referirnos más específicamente a un tipo de padecimiento, un tipo de dolor que no es específicamente el dolor físico, sino un dolor de tipo más espiritual. Y es precisamente que este sufrimiento, que es un tipo de mal, una especie de mal, solo afecta a la especie humana, en tanto que la especie humana tiene la esencia que faculta este tipo de sufrimiento que no se da en otros seres distintos a él. Y bueno, es un tipo de mal de tipo espiritual, decía. Y bueno, está posibilitado por la facultad que el hombre tiene, la facultad de la inteligencia y de la voluntad. El hombre, en tanto que posee una inteligencia, es decir, la capacidad de concebir las cosas en lo que son, y la capacidad de llegar a verdades, a juicios verdaderos acerca de las cosas, es decir, de afirmar lo que esas cosas son o lo que no son, bueno, está posibilitado a también sufrir un tipo de mal intelectual, y también en la medida en que tiene un cierto apetito espiritual, ¿sí? Que se sigue de la capacidad de la inteligencia, a la cual llamamos, a este apetito espiritual le llamamos voluntad. Bueno, también se sigue que puede haber otro tipo de mal en el hombre. Entonces, por ejemplo, respecto de la cuestión intelectual, existe el mal que puede ser el error, la ignorancia, puede ser el prejuicio o el mal razonamiento, ¿sí? Estos son tipos de males que afectan a nuestra inteligencia. Respecto de la voluntad, tenemos otro tipo de mal que es el peor mal al cual podríamos referirnos, que es el mal moral, y que se puede entender como una falta o como un pecado, ¿sí? Este mal es el más
digamos, más grave, más problemático, porque, bueno, implica una desviación de la acción humana respecto de su fin, ¿sí? Más adelante en el curso indagaremos algunas de estas nociones para que se entienda mejor. Por ejemplo, la noción del fin es muy importante para entender el mal, para entender la falta moral, ¿no? Si no atendemos a la finalidad, que nuevamente, repetimos, viene dada por la cuestión de la esencia, es decir, por la naturaleza de la cosa, es decir, en tanto que una cosa posee una naturaleza, bueno, hay fines, ¿sí? A los cuales, fines naturales de esa cosa, ¿sí? Y que son precisamente aquello que le va a hacer conseguir más bienes, aquello que le va a hacer perfeccionarse. Bueno, entonces decimos que el mal moral, la falta o el pecado, es una desviación de la acción humana respecto del fin debido. Es decir, en tanto que somos humanos, nosotros debemos de perseguir ciertos fines que nos perfeccionen. Y cuando nos desviamos de esos fines, bueno, cometemos una falta moral. Y bueno, por esta capacidad que tiene el humano de concebir universales, de concebir posibilidades, de razonar, de darse cuenta del bien, es que precisamente por eso el humano también es capaz de sufrimiento, ¿sí? Es decir, la inteligencia, la facultad que tiene el hombre de concebir el ser, es lo que también le hace capaz de, bueno, de sufrir. Y nosotros trataremos de indagar en este curso, bueno, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? ¿Tiene algún sentido sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? ¿Es necesario? ¿Podría, por ejemplo, a lo mejor existir un ser inteligente sin que sufriera? ¿O el sufrimiento es una condición, a lo mejor, un tanto no necesaria, pero propia del ser inteligente? Estos son cosas que, bueno, trataremos de tocar a lo largo de nuestro curso. La cuestión del mal a veces se ha negado porque, bueno, está relacionada con la cuestión de los valores. Y bueno, en ciertas filosofías también de tipo modernas se niega la existencia de los valores porque, bueno, se piensa que el bien, en tanto que es algo a lo que nos debemos, hacia donde se dirige la conducta, algo a cumplir, una posibilidad en el futuro, pues no tiene una realidad. Y como no es algo que exista, sino algo que debe cumplirse, bueno, se considera que es solamente un ideal. Es decir, a veces en la filosofía moderna se considera que los valores no existen sino en la conciencia que los tiene, pero que son en realidad una creación libre de la persona que los proyecta, ¿no? Es decir, los valores no son objetivos y universales en sí mismos, sino que la persona, de acuerdo a su propio modo de ver la vida, de acuerdo a su propia educación, bueno, proyecta ciertos valores, pero estos solamente existen en su mente y no son ni mejores ni peores que otros valores que otra persona pudiera tener. Y en este sentido, en tanto que no se considera el bien como una realidad, bueno, tampoco se considerará el mal como una realidad. Se puede considerar como un contravalor para algunos en la medida en que mi concepción de la vida, del mundo, no sea compatible con el de otro, pero no es algo que necesariamente sea objetivo. Entonces, muchas veces, digo, se ha querido negar la realidad del mal. Pero bueno, el mal es algo muy real. Y bueno, podemos darnos cuenta que es algo muy real porque el bien también es algo muy real. Y el bien es real porque ya dijimos, el bien no es sino el ser mismo, pero en cuanto fin de un acto de operación o de un apetito que otro tiene acerca de él, en cuanto considera o ve que ese ser tiene una perfección que le pudiera ser comunicada. Y bueno, entonces el mal decíamos es lo contrario al bien, ¿sí? Es contrario al ser. Y bueno, el mal también nos presenta, a la vez nos presenta una cuestión que es la cuestión del problema, nos presenta un problema y a la vez nos presenta también un misterio. Porque decíamos, bueno, para problematizar, para indagar acerca de la cuestión del mal tenemos que entrar en la cuestión filosófica, y decíamos también que el mal está directamente ligado, es decir, el misterio del mal está directamente ligado al misterio también de la existencia del ser. Es decir, el hecho de que existamos, de que exista un mundo, de que exista la realidad, las cosas, ¿sí? De que sea de este modo, ¿sí?
bueno, es un misterio, ¿sí? Y bueno, precisamente por eso también el mal, que es también una privación, una falta de ser, del ser que se debería tener, ¿sí? O de la perfección que se debería tener, o de la acción a la que se debería de dirigir uno, ¿sí? En esta medida también está vinculado al misterio del mundo. Y bueno, pero también hay una cuestión que es la cuestión del problema, ¿sí? Entonces, toda realidad nos presenta también este doble aspecto, el aspecto del misterio, el aspecto del problema, y el mal no escapa a esto. El aspecto del problema es una dificultad que se nos presenta a la inteligencia, un nudo que está intrincado, que nosotros debemos desentrañar a través de la mente. Pero no toda condición es un problema en sí. Muchas veces se dice que una condición es un problema y no es como tal así. Por ejemplo, un lisiado a lo mejor, eh, o más bien, hay cosas que el hombre considera problemas pero que no lo son. ¿Sí? Es decir, son cosas que no son no muy convenientes, pero que como tal no presentan problemas porque el problema solamente aparece ante la inteligencia. Es una dificultad que la inteligencia debe disolver, ¿sí? Pero no toda cosa que hay en la realidad puede ser disuelta por la inteligencia. Entonces por eso decía que toda realidad presenta el doble aspecto del misterio y el problema. Bueno, presenta un misterio en tanto que es, y bueno, el ser ya de por sí es un misterio, ¿no? O sea, ¿por qué existimos? Y finalmente, cuando nosotros tratamos de indagar en el ser, bueno, tenemos que preguntar por las causas de ese ser. Y bueno, en tanto que nos vayamos remitiendo en las causas de ese ser, bueno, llegaremos a un fundamento último que tendrá que explicar eso, pero ese fundamento último muchas veces no es comprendido por la razón, en tanto que como es causa, fundamento de todo lo demás, en su ser mismo es tan rico que bueno, nosotros estamos limitados para comprenderlo exhaustivamente. El dolor, el sufrimiento, es un tipo de mal que afecta específicamente al ser humano. Y entonces, bueno, en estas sesiones se tratará de hablar de ese mal específico. El dolor lo podemos ver de dos maneras. Una es como género especial de sensación, ¿no? Podemos decir en ese sentido que los animales tienen dolor, sufren dolor, porque tiene más que ver esta acepción de dolor con el sistema nervioso. Cualquier ser que tenga un sistema nervioso, bueno, será proclive a sufrir, a tener dolor, en este sentido. El otro sentido es más profundo y creo que es el sentido que puede Sofía, porque achaca la existencia del hombre. Este segundo sentido del dolor tiene más que ver con cualquier experiencia física o psíquica, es decir, del alma, de algo desagradable, ¿no? Esta acepción de dolor puede entenderse también como sufrimiento, como congoja, como angustia. Y bueno, es justamente en esa acepción en el que se va a hablar a lo largo de estas sesiones. Este dolor, este sufrimiento que es propio del hombre, del humano, de la persona humana, resulta que es como una alarma, como un megáfono. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, las alarmas en nosotros se encienden porque nos están indicando que algo no está bien, que está pasando algo, más bien que se desenmascara como un... Es precisamente el hecho de que algo no está ocurriendo de manera adecuada, ¿no? Podríamos decir entonces que el dolor en ese sentido es necesario a la existencia. Pero antes de hablar de esta necesidad del dolor, o de por qué es importante, o cuál es el sentido de sufrir de manera muy general, es importante apuntar que si existe el sufrimiento, es porque existe un mundo en el que las personas pueden interactuar entre ellas. Esto es muy revelador porque para aniquilar el dolor, si nosotros quisiéramos aniquilar el dolor, o si hay alguna filosofía que dice
que el dolor es posible aniquilarlo en su totalidad, entonces tendría que recurrir precisamente a aniquilar estas relaciones entre los hombres, porque solamente así sería posible que el dolor no existiera. Entonces, la condición para que esto se dé es que las personas, hay una interacción entre personas, si quieren verlo de manera más profunda, haya una interacción entre las almas. Porque claro, este dolor, puesto que es muy exclusivo del hombre, también es el hombre el que lo provoca, en muchos sentidos. Vemos que el mal es una alarma que nos indica que algo no está bien, pero a pesar de eso, a pesar de que el dolor es un mal, no, este mal no es producto de cosas meramente ruines. No, claro, puede ser condición para que se den situaciones ruines, venganzas o que este dolor derive hacia otras cosas peores o negativas, pero no es una necesidad. Y me gustaría indagar precisamente en qué es lo que puede producir el dolor o por qué el dolor es necesario, porque es una cosa maravillosa que exista al final esto del dolor. El dolor, entre todos los males, tiene una característica, que entre todos los males es el único mal que es aséptico, es decir, que es como limpio, no produce otro mal. A ver, veamos. El error intelectual, el error moral, sí produce otro mal. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un argumento y la primer premisa es errónea, evidentemente, o más bien, lógicamente, la conclusión será errónea, derivará en un error. Y este error, no solamente está el error en mi argumento, sino además el error también será contagiado cuando yo comunique este argumento y alguien más se contagie del error e irá avanzando, ¿no? El mal moral, por ejemplo, también es un tipo de mal que es de alguna manera contagioso y que derivará en otros males. Cuando uno ya es capaz de transgredir transgredir la moral, hay como una especie como que nuestra naturaleza está inclinada a seguir actuando de esa manera, ¿no? Por ejemplo, pensemos cuando tomamos alcohol. Decimos, bueno, es solo una. Pero esa una, regularmente, y estoy casi segura que en la mayoría de los casos, esa una se vuelve en 2, se vuelve en 5, hasta que uno se vuelve un alcohólico crónico. Es que el mal, de esos tipos de males, tanto el mal moral como el mal intelectual, derivan en más mal. En cambio el dolor, decía yo, que es aséptico, que es un mal como más limpio, más puro, porque ese mal no deriva en otro mal. Para ahí. Es un sufrimiento, es una cosa que se tiene, un mal que se vive, pero que solamente necesita una cura. Y que puede llevarnos a un bien. Los otros males no. Los otros males, el mal intelectual, por ejemplo, para poder erradicarlo hay que deshacer algo. En el mal intelectual, decía yo, una premisa errónea, bueno, necesariamente tendrá que ser deshecha y, digamos, como reempezar el argumento, reiniciarlo. Lo mismo con los actos morales. Bueno, uno ya cometió el error y no es posible volver al pasado para enmendarlo, pero sí tiene que haber como un rehacer en la para que eso pueda como arreglarse. En cambio, en el dolor no pasa así. El dolor se queda como en nosotros, pero nos puede motivar a algo bueno. No deriva en otro mal. Incluso puede llevarnos a la compasión, ¿no? Al compadecer. Tanto de nosotros mismos como de los otros, ¿no? El ver el dolor humano, el ver el dolor en el otro, puede llevarnos precisamente a descubrirnos en el otro de alguna manera y ver que no está tan padre que las personas sufran, ¿no? Y hacer algo por ellas, derivar obras grandiosas por poder ver el dolor. Entonces, esta es una característica, me parece muy hermosa del dolor. Ahora, entonces, el mal puede volverse como un motor de grandes obras. Y puedo señalar 4 cosas de las cuales el dolor puede ser un empuje, ¿no? La primera es que el dolor nos despierta el sentido de justicia.
común esta situación. En los padres que han perdido a sus hijos, que sus hijos han desaparecido por la cuestión de la violencia en nuestro país. Bueno, estas desapariciones, este dolor que nosotros vemos en esas familias, producto de una injusticia, no solamente a nosotros, como agentes externos a esa situación, nos despierta el ánimo de justicia, sino a esas propias familias. A esas propias familias, el dolor que sienten por algún familiar desaparecido, les despierta el ánimo de buscar que eso sea, que llegue a una resolución justa. Bueno, y buscar la justicia es uno de los bienes que tiene el hombre en tanto hombre, ¿no? Entonces esa es una de las cosas positivas que tiene el dolor humano, que no quiere decir que el dolor sea bueno. En sí mismo, ya se dijo, es un mal, pero puede derivar cosas buenas. Claro, esta cosa como muy intuitiva que tiene el hombre de decir, es que el hombre malo merece de manera mala. Eso es como una cosa como muy propia que tiene el hombre, así como de manera de sentido común, que le nace así como por naturaleza, ¿no? Es como un chip que dice, sí, claro, él fue malo, tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. Bueno, es que justamente el dolor permite que eso pase como a la acción, ¿no? Claro, hay que cuidarnos de que este dolor, que se puede volver en búsqueda de justicia, no se vuelva en búsqueda de venganza. Porque bueno, la venganza, el hombre tiene una cosa muy chistosa, que lo bueno puede tergiversarlo de tal forma que se vea malo, o que sea malo, ¿no? Uno, por ejemplo, puede amar, y el amor es bueno para el hombre, pero si ama de manera exacerbada, exagerada, bueno, eso se puede convertir en una obsesión terrible para todas las personas que estén involucradas. Lo mismo pasa con la búsqueda de la justicia. Que puede producir el dolor es que al principio no parecerá una cosa buena, pero veamos cómo se puede ir desarrollando. Destroza la ilusión de que todo está bien. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es que miren, nosotros vivimos en la cotidianidad una comodidad que a veces parece que está bien, pues, vivir en esa comodidad, pero necesitamos nosotros como seres humanos estar todo el tiempo como en movimiento, ¿no? Entonces, de vez en cuando es menester el dolor para vivir, para movernos, para estar en movimiento. Una persona que está todo el tiempo en la congoja, bueno, es una persona que de hecho no sirve mucho, en algún sentido, ni para él ni para los demás, ¿no? Entonces, el dolor nos despierta como o el sufrimiento, nos despierta de esa ilusión, de que todo está bien, ¿no? El ver el dolor en el otro, como ya lo puse en el ejemplo anterior, nos despierta y nos dice, a ver, es que la situación en el país no es como lo suficientemente agradable como para que tú estés ahí viviendo tu cotidianidad 24/24 sin meter las manos en nada, en un asunto público, ¿no? Nos saca de esa comodidad. De manera más banal, para que se vea, cuando tenemos hambre, lo que nos duele es el estómago. Imaginemos que ese dolor no existiera, o sea, que no existiera el dolor previo al hambre, o sea, que el dolor no nos despertara ese ánimo de hambre. Bueno, nosotros terminaríamos muriéndonos porque pues no detectaríamos cuándo sería necesario para nosotros comer. Estaríamos como en un letargo donde, pues estoy muy padre, yo muy viviendo, y de pronto pues me voy a morir de deshidratación o de desnutrición, porque no voy a ingerir ningún alimento, porque no va a haber ninguna alerta que me diga que es necesario que coma o que ingiera algo. Bueno, podemos ponerlo en analogía. Me saca de mi zona de confort. El dolor, el sufrimiento me saca de mi zona de confort y me dice, hay algo en lo que tienes que trabajar. La otra cosa que es positiva del dolor o del sufrimiento es que, también esto pareciera que no va a ser como tan positivo, acaba con el sueño de que somos autosuficientes, de que nosotros nos valemos por nosotros mismos. El hombre, ya decía Aristóteles, es un ser político, es un ser social, necesita a los otros para vivir. No es
En ningún momento el hombre va a ser suficiente. No existe esta cosa del hombre que se va a la montaña y se va solo a vivir y tiene sus cosechas. Y no, eso no existe, eso es una utopía. El hombre necesita de los otros. El hombre que se va a la montaña terminará regresando a la ciudad, no porque en la ciudad haya más comodidades, no es necesariamente por eso, sino porque necesitará a quien contarle sus congojas, sus alegrías, sus tristezas, lo que pasa, lo que está pensando, sus sentimientos. Los hombres necesitamos de los otros para poder vivir. Y entonces el sufrimiento nos destroza esa sensación de autosuficiencia que a veces los hombres tenemos por orgullo, por soberbia. Nos dice, no eres el centro del universo y tú no te bastas a ti mismo, necesitas de los demás. ¿No? Pensemos, por ejemplo, en una persona que se siente muy galán, que tiene un montón de conquistas, ya sea hombre o sea mujer, tiene un montón de conquistas y dice, a mí nadie me lastima. Bueno, cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento en que lo lastimen, se dará cuenta que esa persona no es autosuficiente, que no es suficiente el amor propio para poder seguir viviendo, que necesita también que otro lo ame, ¿no? Y que esto de la alegría, de la promiscuidad, pues no será como en lo que deba de estar centrado su vida. Esto también es una cosa positiva que tiene el dolor. Nos destroza esta ilusión de que somos autosuficientes y nos regresa como a voltear a ver nuestra naturaleza. Finalmente, el dolor se puede convertir en algo positivo por nuestra fortaleza. Esa fortaleza de la voluntad del hombre, que el hombre posee para poder transformar su situación. Esa creatividad para ver las opciones de modo que pueda salir de ese sufrimiento. Y es que nosotros, evidentemente, todos los seres humanos, rehuimos del mal. Es natural. Nosotros buscamos los bienes y rehuimos de los males. Entonces, cuando sufrimos, cuando algo nos congoja, buscamos la manera de salir de esa situación. Y en nuestra imaginación vemos opciones, pero solamente por la fortaleza de nuestra voluntad, por decir, yo no quiero estar así, quiero salir de este estado, es que nosotros podemos superar el dolor. Y bueno, esto nos muestra claramente la fortaleza que poseemos para superar nuestras situaciones, para ser mejor, ¿no? Con estos 4 puntos me parece suficiente para poder decir que es necesario para vivir el sufrimiento, es necesario el dolor, ¿no? Podemos remitirnos otra vez al ejemplo del hambre y ver ahí cómo es que el dolor es importante, o por ejemplo, cuando una uña del pie nos duele, ¿no? Es necesario que nos duela para decirnos, oye, está pasando algo en tu cuerpo, necesitas arreglarlo, o al final, si no lo haces, eso se va a convertir en una gangrena en donde te van a tener que cortar el pie y tú ya no vas a poder caminar, o incluso puede llegar hasta la muerte. Que ese ejemplo corresponde más bien a la primera acepción de dolor de la que hablé al principio, que dije que no nos íbamos a referir en este curso. Sin embargo, no importa, porque solamente me sirve para mostrarles que el dolor tiene una utilidad, o del dolor puede derivarse algo positivo, que es necesario. También el dolor del alma, el sufrimiento, la angustia, la congoja, también sirven para eso, para irnos perfeccionando. Y entonces, puesto que el dolor es connatural al hombre, todos los hombres sufrimos de alguna manera. Y la pregunta no debería de ser, ¿por qué sufren los desamparados? ¿O por qué sufren las personas que tienen como las menores posibilidades de salir de ese sufrimiento? Sino la pregunta debería de ser, ¿por qué hay ciertas personas que parecen que no sufren? ¿Por qué es que no sufran? Es que están sufriendo, pero simplemente no quieren prestar atención a esa alarma, tanto psíquica como física, que les dice que algo está mal. No quieren salir de su estado de letargo, quieren seguirse manteniendo como en la comodidad de la cotidianidad. Sin embargo, hay que recalcar, es malo, ¿sí? Pero puede llevarnos a conseguir bienes. En lo personal, a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras posibilidades, como ya mencioné en los puntos anteriores, y el ver el sufrimiento ajeno también nos lleva, bueno, a
compadecernos de las personas y a realizar obras de caridad que de alguna manera también perfeccionan nuestro estado natural de convivencia, nuestra sociabilidad, ¿no? Entonces, al final, para lo que sirve el dolor o a lo que nos puede motivar el dolor es a ser mejores personas cada día. Y bueno, por último, quisiera invitarlos a que entren al curso, el curso taller, en que constará también de 2 partes. Una parte de exposición en la que diremos algo acerca de cuestiones teóricas para comprender el sufrimiento, y otra que será a lo mejor un tipo más práctico, una parte más práctica de debate, de contrastación de las opiniones, de los puntos de vista, de las razones, para, bueno, poder dilucidarlo. Desde luego no pensamos agotar el tema, ya que hemos dicho que el mal también es un misterio, y no, el misterio siempre habrá algo que permanezca oculto, pero bueno, en alguna medida trataremos también de entender, ¿no?, cuál es el sentido del sufrimiento y en qué podría ayudarnos. Bueno, pues muchas gracias y les mando un saludo y gracias. Les agradecemos a los consultores filosóficos Vanessa y Miguel por haber introducido el tema del próximo taller. Y a ustedes los invitamos a que se inscriban. Iniciamos el próximo jueves 5 de agosto.